Bienvenidos, mis queridos hermanos de Remanente. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Señores, le damos gracias a los suscriptores que se suscribieron en el video pasado. Señores, dele me gusta, comparta estos videos. Usted no se puede perder el tema que viene a continuación. Se titula Los dos pactos. Así que usted no se lo puede perder. Así que muy bienvenido, hermano José Mercedes, nuevamente. Un placer. Cheo, Bendiciones, hermano. como siempre. Así que antes de hacer la primera pregunta del tema que vamos a iniciar, si nuestro hermano José quiere decir algo. Dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de poder estar de nuevo aquí, esperando que el estudio de hoy, el Dios del cielo, nos ayude. Es muy diferente al estudio pasado, pero es un poco complejo. Así que ya ustedes saben. Bueno, hermano, yo tengo una pregunta del tema que vamos a llevar a continuación, sí. Pero antes de hacer la pregunta, vamos a orar. Y nuestro hermano Cheo va a tener la oración. Así que, hermano, tenga ese placer. Oramos. Amante Dios que estás en los cielos, Padre de amor, Padre de misericordia, Señor, a ti sea la gloria y la honra por toda una eternidad. Te damos gracias, Señor, porque esta tarde tú nos has dado el privilegio de poder compartir con los oyentes de todo pacto que registra la Biblia. Te suplicamos por nuestro hermano José, que tú le des sabiduría, entendimiento y que todos juntos podamos entender tu palabra. Que tu palabra pueda caer en buena tierra y pueda dar fruto el 100%. Queremos pedir una bendición especial de lo alto por cada madre del distrito de Bellavista, por cada madre que se desvela por sus hijos, cada madre que se entrega por completo al cuidado de su familia. Te suplicamos, Señor, que tú la bendiga y que tú tengas piedad y misericordia por ello. También te doy gracias por mi madre que está allá en Cotuí, que tú puedas también bendecirla y que ella también pueda sentir el Espíritu Santo obrando en su vida. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iniciamos con la primera pregunta. Hermano, defina la palabra pacto. Muy buena tarde para todos. Es un placer estar de nuevo con ustedes en esta preciosa tarde para iniciar otro nuevo estudio de la palabra. Este estudio es muy desafiante. Posiblemente hoy nada más podemos estudiar el primer pacto. Posiblemente ya el segundo pacto lo vamos a tener que dejar para el próximo video. El otro video para así poder estudiar todo con más detalle. Muy bien, la palabra pacto es una expresión sumamente interesante porque para hacer un pacto tiene que haber dos personas o más. Y lo grande del caso es, por ejemplo, cuando dos personas se van a casar. ¿Qué están haciendo? Están haciendo un pacto o un compromiso en el cual se van a mantener fieles todo el tiempo y que se van a cuidar el uno con el otro mientras estén vivos, que en la enfermedad, en la pobreza o en la riqueza. Eso es un pacto que están haciendo. ¿Tú entiendes? Entonces quiere decir que en la Biblia también aparece esa misma definición. Cuando se hace un pacto, por ejemplo, Dios hizo un pacto con Abraham. El acuerdo entonces de ese pacto fue la circuncisión. Ahí fue para que todo el mundo viera que el pacto que Dios hizo con Abraham se definía en la circuncisión. Ahora, Abraham tuvo que hacer un sacrificio de animales y allí Dios entonces vino ya a caer la tarde y vino un fuego y consumió los animales y ahí Dios confirmó el pacto entre él y Abraham. O sea que el pacto se define entre dos personas o más personas y así se define.
Muy bien, aquí hay una segunda pregunta y dice, ¿qué les propuso? No, aquí dice, ¿dónde y con quiénes hizo Dios el antiguo pacto? De acuerdo a Éxodo 19, 1 al 8. ¿Dónde y con quién hizo Dios el antiguo pacto? Muy bien. Sabe que en los últimos días hay grandes dificultades con relación a estos dos pactos, donde la gran mayoría del mundo cristiano solamente se enfoca en el nuevo pacto, que eso nosotros lo vamos a estudiar. Vamos a tratar de ver cómo lo estudiamos con todos los lujos y detalles. Pero este pacto aquí, ¿dónde y cuándo? Aquí fue en el monte Sinai. ¿Cuándo? Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Pero yo quiero leer esa lectura que tú mencionaste aquí en el libro de Éxodo, capítulo 19, porque desde aquí empieza entonces el proceso del pacto y cómo eso se va a desarrollar a medida de que va pasando el tiempo, y cómo para ratificar el pacto lo que ellos tienen que hacer. Por ejemplo, aquí dice en el libro de Éxodo capítulo 19 que en el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto delante del monte. Y Moisés subió a la presencia ante Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: así dirá a la casa de Jacob y denunciará a los israelitas: vosotros viste lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí ahora Dios menciona la palabra pacto. Si ustedes obedecen mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdote y gente santa. Esto di a los israelitas, le dice Dios a Moisés. Ahora en el verso 7 dice: entonces Moisés vino y llamó a los ancianos del pueblo y les puso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor había mandado. Y todo el pueblo respondió a una: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Entonces aquí ahora, quien inicia el pacto no es el pueblo. Quien inicia el pacto es Dios. Y Dios entonces pone ahora los requisitos para ese pacto. ¿Cuáles son los requisitos? Ustedes van a ser mi especial tesoro sobre toda la tierra. Ustedes van a ser un reino de sacerdote y de gente santa. Y ustedes van a guardar mis leyes. Dios le dice eso a Moisés. Entonces Moisés baja del monte, reúne a los ancianos y entonces le explica los requisitos del pacto. Y ahora, ¿qué dice el pueblo? Haremos todo lo que el Señor os ha dicho. O sea, que el pueblo ahora acepta el acuerdo del pacto que Dios ha puesto. Mira qué interesante. Entonces, capítulo 19 del libro de Éxodo, lo que nos enseña ahora a nosotros es los requisitos del pacto y ahora cómo el pueblo acepta la propuesta de Dios. Y eso es una de las partes interesantes. ¿Se dan cuenta cómo es que se desarrolla el pacto? O sea, que aquí ahora el pacto no es con Moisés, sino es con toda la congregación de los hijos de Israel. Porque ellos serán el pueblo especial de Dios. Y Dios será ahora el rey del pueblo.
¿No entiendes? Y esa es una de las partes interesantes. Y por eso es que se menciona eso así. Bueno, la siguiente pregunta que yo tengo, entonces, en Éxodo 19, versículo 5, del 5 al 6. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le propuso a ellos? Bueno, en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, Dios le propuso al pueblo lo siguiente. Ahora pues, si en verdad escuchar mi voz y guardar mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora el propósito es que si el pueblo escucha la voz de Dios, obedece su voz, entonces entran en el pacto. Entran en el pacto. Este es el acuerdo que Dios le hace. Entonces el verso 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Si ustedes me obedecen, si guardan mi pacto, ustedes van a ser mi pueblo especial. Ustedes van a ser mi tesoro en la tierra. Y ustedes van a ser entonces un reino de sacerdotes, porque con ustedes ahora yo hago un pacto y ustedes van a ser especiales para mí. Sí, me obedecen. ¿Entiendes? Entonces, ahora entra ese acuerdo entre ambos. Pero lo grande del caso es que entre Dios y el pueblo hay un mediador. Y ese es Moisés. Sí. Moisés es el mediador de ese pacto. Porque Moisés sube al monte, Dios habla con él, le dice los requisitos del pacto, entonces Moisés viene y habla con el pueblo, y el pueblo entonces acepta la propuesta de Dios. Tiene que estar mediando entre Dios y el pueblo, Moisés. ¿Dando cuenta? Sí. Porque a pesar de que Dios lo sabe todo, pero en este sentido, el pueblo, Moisés, es la cara de Dios en ese momento, porque Moisés es el que habla con Dios. El representante del pueblo. Y entonces por eso es que se lleva a cabo ese pacto de esa manera. Y dice la próxima pregunta. Después que Moisés explicó al pueblo los términos del pacto, ¿cuál fue la respuesta unánime? ¿Cuál fue la respuesta unánime? Bueno, después que Moisés entonces explica la propuesta de Dios, ahora ¿cuál fue la propuesta del pueblo? Bueno, en Éxodo capítulo 19, versículo 8, dice, y todo el pueblo respondió a una, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. En el capítulo 24 y el versículo número 3, aquí vuelve el pueblo a decir, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Lo grande del caso es que después que Dios entonces le dice al pueblo los requisitos, las leyes del pacto, falta la aprobación del pueblo. El pueblo dice, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Lo grande del caso es que el pueblo, al tomar esa decisión, el pueblo no estaba de una manera muy convertida. Y hacía falta la unción de Cristo. Porque ellos estaban tomando decisión por ver la manifestación de Dios en el monte Sinaí. Pero ellos aceptaron a Dios como su Dios. Pero cuando nosotros estudiamos cuidadosamente, nos damos cuenta que ellos fueron muy desobedientes a ese pacto que ellos hicieron con Dios. ¿Se entiende? Entonces, aquí aparece que el pueblo está de acuerdo con esos requisitos. Falta que el pueblo obedezca esos requisitos que Dios le puso a ellos aquí. ¿Se entiende? Pero ya aquí el pacto ya entra en vigencia cuando el pueblo aceptó.
ya el pacto entra en vigencia. Ahora ya la decisión ya está puesta. Ahora vamos a ver cuál será la reacción ahora del pueblo. Entonces, la pregunta que yo tengo, hermano, según Éxodo 24, del 3 al 8, ¿cómo fue ratificado este pacto? Muy bien, muy buena pregunta, porque ahora después que ya Dios le puso la propuesta del pacto, el pueblo ahora acepta el pacto. Ahora, ¿cómo se ratifica ese pacto? O sea, ¿cómo se sella ese pacto? Ahora, ¿qué se hace para que ese pacto tenga vigencia? Hay algo interesante. La cita que tú mencionaste de Éxodo capítulo 24, versículo número 4 al versículo 8, dice: y Moisés escribió todas las palabras que del Señor, y se levantó de mañana y edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Ahora viene algo interesante. Moisés se levanta en la mañana, escribe todas las palabras del Señor en un libro, y ahora edifica un altar frente al monte Sinaí. ¿Para qué ese altar? Versículo 5. Y envió a algunos jóvenes de Israel a ofrecer al Señor holocaustos y sacrificios de paz. Ahora se viene a confirmar el pacto. ¿Por medio de qué? De sacrificios. Y el verso 6 dice: y Moisés tomó la mitad de la sangre de aquellos animales que se cogieron para el sacrificio. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad sobre el altar. Una mitad para el altar y rocea el altar, confirmando allí el pacto por parte de Dios. Y ahora viene lo siguiente: y tomó el libro del pacto y leyó a oído del pueblo, y ellos dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. Después entonces que Moisés rocea el altar, que tiene 12 piedras, ya allí ese altar es el pacto de Dios ahora. Ahora Moisés se vuelve delante de la presencia del pueblo. Lee el libro donde está escrito todas las leyes que Dios le dijo al pueblo. Moisés ahora viene y se las repite. Y después que Moisés termina, ¿qué dice el pueblo? Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Volvió ahora, van 3 veces con esta que el pueblo repite la misma palabra. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y ahora el versículo 8 dice: entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros acerca de estas cosas. Aquí ahora se sella el pacto. La sangre que se derrama sobre el altar, y ahora se repiten las leyes sobre el pueblo, y ahora se está rociando la sangre sobre el pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora el pacto queda sellado, confirmado entre Dios y el pueblo. ¿Qué pasa ahora? Que el pueblo ahora es el especial tesoro de Dios. Ahora el pueblo de Israel es un reino de sacerdotes y de gente santa. Ahora Dios es el rey del pueblo. Ahora el pueblo tiene que obedecer las leyes de Dios. Ahora el pueblo tiene que andar humildemente con Dios. Ahora el pueblo ya ¿cómo diría? Ahora el pueblo ya no se pertenece, porque ahora le pertenece al Señor. Ahora ellos no pueden hacer lo que quieran, porque tienen un gobernante, que es Dios.
porque hicieron un pacto, una alianza con Dios. ¿Me entiendes? Cuando nosotros estudiamos esto así cuidadosamente y llevamos esa secuencia, nos vamos a dar cuenta que el nuevo pacto tiene lo mismo paso que tiene el antiguo pacto. Lo mismo paso. Porque usted ve que para poder confirmar el pacto, Cristo tiene que derramar su sangre. Como él dice en la Santa Cena, esta es la sangre del nuevo pacto. Y ahora para confirmar ese pacto, Jesús muere, derrama su sangre. Y ahora empieza un nuevo Israel. Todos los pasos que se hizo en el antiguo es el mismo en el nuevo. Sencillo. Lo único que muchos de nosotros los estudiantes de la Biblia lo que hacemos es que complicamos más las cosas. Pero Dios tiene todo detallado, claro. Claro. Lo único que cuando yo quiero hacer las cosas como yo quiero y poner mi propia opinión, lo que pasa es que entonces distorsiono el mensaje que Dios ya ha dicho. Y ese entonces, ahí es que nosotros nos metemos entonces en un enredo. Y entonces ahí viene el problema. Pero ve, los pasos que hemos estado dando aquí, cómo se viene desarrollando el pacto. Y ahora aquí en el capítulo 24 de eso, cómo se confirma el pacto. Ahora, este pacto es como un matrimonio. Mientras ambos se mantienen fiel, el pacto sigue en vigencia. Pero si viene uno y fue infiel, ahí el pacto, ¡pam!, se rompe. Se rompe porque el acuerdo es mantenerse fiel el uno con el otro. ¿Sí o no? Llámame atención, José, para Sí. ayudarte un poquito, que descanse un poco la mente. Tremendo. Siempre que la Biblia menciona pacto, siempre hay derramamiento de sangre. Uh-huh. Como tú acabas de apuntar, si tú coges también el pacto que Dios hizo con Abraham, hubo derramamiento de sangre, porque Abraham iba a sacrificar a su hijo, mas sin embargo, se sacrificó un cordero. Sí. En el Edén también hubo derramamiento de sangre. Cada vez que se menciona pacto en la Biblia, hay derramamiento de sangre. De modo que Dios siempre se mantiene fiel al pacto. Aunque el hombre falle, aunque el hombre viole el pacto, Dios siempre se mantiene fiel al pacto. Sí. La carta a los Hebreos, en el capítulo 9, verso 22, se menciona porque según la ley, casi todo se purifica con sangre. Ahí, correcto. Con sangre. Tiene que haber sangre. Sí, porque ahí es que se confirma. De sella y pacto. Incluso yo, en una ocasión yo vi que en la antigüedad también, cuando dos personas iban a hacer un pacto, a veces se cortaban en las manos y entonces se daban la mano como una confirmación, mezclando la sangre como una confirmación del pacto entre ambas personas. Se cortaban la mano. ¿Se entiende? Eso también se hacía. O sea que la sangre juega un papel interesante en el asunto de los acuerdos. ¿Se entiende? Y eso lo vemos a Dios como el primero que pone ese fundamento. Dios es el primero que hace ese fundamento. Y cuando tú ves que Noé, cuando se terminó el diluvio que salió del arca, ¿qué hizo él? Lo primero que hizo fue un altar y sacrificar animales allí, derramando sangre, y ahí Dios hizo un pacto con él y con la raza. ¿Me entiendes? El mismo Abraham, donde Abraham pasaba, él erigía un altar. Sí. Y allí el altar habían sacrificios.
que Sí. siempre, y al final de la historia, Dios va a confirmar que se mantuvo fiel en su pacto, derramando la sangre, o derramó su sangre al cruz de Calvario para darnos salvación y vida eterna. Sí. No sé, Eso si es. no sé si me adelanté un poco. No, dale para allá, no hay problema. Perfecto. Aquí hay otra pregunta muy interesante también, y dice, antes que Moisés hubiera terminado su audiencia con Dios y descendiendo de la montaña, ¿qué había hecho Israel? Muy buena pregunta. Después que Dios, Dios terminó de hablar con Moisés allá en Exacto. el monte, Exacto. que duró allí 40 días. Sí. El pueblo dijo, no, pero ya Moisés se murió, ya Moisés ya no aparece. Y entonces se acercan los dirigentes a la tienda de Aarón y le dicen, ven y construyenos ahora un becerro. Ajá. ¿Y qué pasó ahí entonces con el pacto? Bueno, y entonces ahí el pueblo, Aarón, en vez de mantenerse fiel a Dios, se dejó influenciar por el pueblo, hizo un becerro, que cuando Moisés vino, no, pues tiramos el oro y ahí salió un becerro, pero que quedó. El cínico, Aarón. O sea, que ellos no lo fundieron. No. El cínico, Aarón. Oye, eso para justificar, pero ¿ya dónde se ha visto eso? Que tú di que tira una cosa y Sí. de ahí di que sale. Aarón no es fácil. Hay muchos Aarones. Está bien. Entonces, mi Tremendo. querido, sí, entonces el pueblo cometió un grave error, porque después que Número 7. confirmó ese pacto con Dios, entonces ahora vienen y cometen un grave error. Sí. En Éxodo capítulo 32, versículos 7 y 8, fue la lectura que mencionaste, dice, entonces el Señor dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Tu pueblo. Pronto se han apartado del camino que le mandé. Se han hecho un becerro de fundición. Lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Qué tremendo error cometió ahora el pueblo aquí. El pueblo que confesó 3 veces. Ajá. Sí. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y ahora porque el líder Moisés no está presente, sino que se ausentó por unos 40 días, sabiendo que la nube está ahí en el monte y que Dios está ahí, ahora vienen y se hacen un becerro. ¿Qué hicieron ellos ahora? Rompieron El el pacto. pacto. Cuando Moisés descendió, que trajo las 2 tablas de piedra, ¿qué hizo Moisés con las 2 tablas de piedra? La lanzó encima del becerro y la quebró. Significa eso que el pacto se había quebrantado por parte del pueblo. Se había quebrantado. Violaron el primer mandamiento. Entonces quiere decir que ahora el pacto entra en grave problema. Claro que sí. No por parte de Dios, No. sino por parte del pueblo que viene y rompe el acuerdo. El acuerdo es que ustedes iban a obedecer todas las leyes del Señor, que le iban a ser fieles, que iban a ser un reino de sacerdotes y que yo voy a ser su Dios. Quiere decir que yo voy a ser su Dios y al único que deben de adorar es a mí. Pero el pueblo no pensó así. Después como que cambió de opinión y ahora viene a adorar a otro Dios. Y entonces el resultado es que el pueblo ahora quebranta el pacto. Lo quebranta. Pero lo bueno del caso es que a pesar de que el pueblo quebranta el pacto,
Dios se mantiene fiel al pacto. Amén. Hermano, entonces, la pregunta que yo tengo es la siguiente. ¿Dónde estaba el defecto del antiguo pacto? ¿Dónde estaba el defecto? El defecto El del antiguo defecto del pacto. antiguo Ujú. pacto. Bueno, el defecto del antiguo pacto estaba en el pueblo. Me parece a mí que la cita que tú seguro tienes en memoria Sí, tiene que Hebreos ser Hebreo 8:13. 8, 7 y 8. 7 y 8. Muy bien. Vamos a ver qué dice ese versículo allí. Hebreos capítulo 7 y 8. 8, versos 7 y 8. Ajá. Sí. Dice, si el primer pacto hubiese sido sin defecto, no se hubiera procurado un segundo pacto. Si el primer pacto Ajá. había sido un pacto perfecto, no habría necesidad de un segundo. Que eso tenemos que tenerlo bien claro. Porque Dios, desde Adán y todos los patriarcas, Dios mantuvo su pacto. Su pacto no fue quebrantado por él. Ahora, si este pacto que Dios hizo con el pueblo se había mantenido fiel, no había necesidad de un segundo. Porque ese es el mismo pacto que Dios ha mantenido a través de la historia. Ese pacto no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es con quién Dios ha hecho el pacto, que es lo que nosotros debemos de entender. Ujú. Eso Sí, para un segundo estudio. Sí. Entonces, el verso 8 dice, pero Dios reprendiéndolos dijo, viene días, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel, con la casa de Judá, un nuevo pacto. Nuevo, no en el sentido de que ya los elementos serán cambiados. En el sentido de que en el antiguo la ley fue en 2 tablas de piedra, ahora va a ser ahora en el corazón. Sigue siendo la ley. Y sigue siendo la ley. Ujú. Que en el antiguo hubo sacerdocio, en el nuevo hay un solo, que es Cristo. O sea, los cambios son distintos, pero es el mismo pacto. Es el mismo pacto. Ahora, de que ese pacto, el primero, tuvo defectos, sí. ¿Cuál fue el defecto? Que el pueblo no cumplió con el pacto que Dios hizo con ellos. Ellos fueron infieles. Y por eso entonces el pacto tuvo defecto. No por parte de Dios, sino por parte del pueblo. Entonces, a medida que pasó el tiempo, el pueblo no se mantuvo fiel, pues llegó el tiempo cuando Dios entonces decidió, no, hay que hacer un nuevo pacto con nueva persona, con un nuevo sacerdocio, con un nuevo mediador y con gente que sean fieles. ¿Te entiendes? Entonces, eso es que habla ahora del segundo pacto. Y ahora el segundo pacto, ahora es con mejores promesas. Ahora es un pacto que no es específicamente directamente con nosotros, sino que es Cristo ahora el que hace el pacto. Y entonces ahora la iglesia tiene la responsabilidad de mantenerse fiel como en el Señor. Eso es una cosa que una pieza se va mezclando con la otra. Pero el propósito era de que el pueblo se mantuviera fiel, lo cual no lo fue. Sí, algunas veces nosotros nos sentimos sorprendidos porque vemos cómo el pueblo, ¿verdad? Que dijo que sí al pacto, que iban a guardar todos los preceptos del pacto. Pero si tú analizas, o si analizamos, cuando uno se bautiza en la iglesia adventista, uno levanta la mano y le cogen los votos bautismales. Usted promete mantenerse puro
en Dios. Eso hace No. un pacto. ¿Cómo decimos todo cuando nos bautizamos? Levantamos la mano derecha. ¿Usted está de acuerdo que usted debe de sostener la iglesia con sus recursos? Levantamos la mano derecha. Sí, estamos de acuerdo. ¿Estamos haciendo qué cosa? Un pacto. Pero desde que salimos del agua bautismal, ese pacto se viola por completo. No, porque ahora, disculpa, después que se hace ese pacto, que se hace ya ese juramento, ahora viene algo que lo viene a confirmar. Ajá. Lo que viene a confirmar el pacto ahora es el bautismo. El bautismo. Ahí ya entonces entra ese acuerdo, ese pacto acuerdo de que usted ahora se va a mantener fiel y usted está diciendo que sí, Dios le está presentando todos los requisitos que usted estudió. Efectivamente. Ahora, cuando usted hace así, es buena la observación. Sí. Cuando usted hace así, entonces, quebranta ese pacto de no ser fiel, ya usted tiene problema. Sí, ya hay problema. Ya tiene problema. No por parte de Dios, sino Ya. por parte Sí, suya. ya hay problema. Porque usted prometió y Sí. dijo, haré todo lo que el Señor me ha presentado. Exactamente. pero lo maravilloso de esto es que aunque nosotros seamos infieles, que violemos el pacto, Dios se mantiene fiel. Dios, Sí. Dios se mantiene siempre dispuesto a que usted vuelva y renueve su pacto con él. Sí, es la misericordia de Dios es demasiado Tremendo, grande. tremendo. Es demasiado grande. Gloria a Y todos aquellos que nos hemos bautizado, el bautismo es una confirmación ya de lo que nosotros aceptamos. ¿Tú entiendes? Es como, por ejemplo, cuando una persona acepta serle fiel a Dios en los diezmos y las ofrendas y deja de dar los diezmos y las ofrendas. Está rompiendo el pacto. O cuando hace así, lo desvía para otro lugar que no es el lugar que Dios ha asignado, está violando el pacto. Sí. O sea que la persona cree que con una simple cosa no puede violar el pacto. Sí. Por ejemplo, si tú crees que la iglesia es la agencia que Dios tiene para predicar el evangelio y es la que Dios ha depositado las verdades, pero tú después te levantas en contra de la iglesia, que la iglesia está equivocada, tú estás quebrantando el pacto. Y así con cualquier doctrina que tú aceptaste, decidiste que tú vas a cumplir y después te levantas en contra de ella, tú estás quebrantando el pacto. Sí. Y el resultado es que tú eres infiel. ¿Se entiende? Entonces, para hacer una renovación del pacto, tienes tú entonces que arrepentirte, humillarte, pedir perdón por el error que cometiste y no volverlo a hacer, y Dios te recibe nuevamente como hizo con el pueblo en muchas ocasiones. Disculpa, ¿te das cuenta Sí. lo importante que es el pacto? Cómo el pacto involucra muchas cosas. Sí. Por eso por el Sí, ejemplo. cantidad de cosas. Y yo te voy a decir una cosa, la gran mayoría de nosotros como miembros de iglesia no estamos bien claros con eso y vivimos pisoteando muchos de los principios Ujú. y no nos estamos dando cuenta que nosotros estamos quebrantando el pacto en lo que nosotros hemos decidido. Nosotros, por ejemplo, usted promete observar la vida cristiana de no usar anillos, ni aretes, ni de pintarse y de vestirse como es adecuado, como dice la Biblia. Ujú. Yo prometo. Pero después entonces usted viene y hace lo contrario, sí. ya usted está quebrantando el pacto. Sí. Cuando usted viene ahora y usa el anillo, y viene ahora usa los aretes, o viene ahora y se hace todas esas cosas que por ejemplo, la 28 creencia dice que cuando las mujeres se pinten esa cosa, eso es del paganismo. La 28 creencia lo dicen. Me parece que la página 323 de la 28 creencia. Entonces usted está quebrantando el pacto. Si usted no viste como de una manera adecuada que refleje lo que usted cree, usted está teniendo problemas. Usted está quebrantando el principio de la norma cristiana. Usted está quebrantando el pacto. Entonces, mira, eso que tú dijiste, mira, me ha motivado a mí. Perdón, Sí. José. Analizando bien, nosotros no somos diferentes al pueblo de Dios. No. ¿Por qué? Porque también, mira, usted levanta la mano derecha, apoyando
que el cuarto mandamiento está en la ley de Dios, que hay que guardarlo, observarlo, la gente de una vez la mano derecha. Sí. Pero saliendo del bautismo, tú lo ves violando el sábado. Entonces, no somos igual, nosotros no somos diferentes al pueblo de Israel, porque nosotros nosotros nos ponemos a analizar cuidadosamente y nosotros estamos constantemente violando el pacto que Dios ha hecho que Dios ha hecho con nosotros. Sabe que eso también se debe a la poca educación que tenemos en el sentido bíblico acerca del pacto. Sí. Porque lo que estamos estudiando aquí, yo hasta ahora no he visto aún sentándose pastores hablando de esto con lujos y detalles acerca de eso yo le iba a preguntar. ¿No será por falta también de conocimiento? Falta de información. De información, sí, que se le explique sí, a la persona. Sí, porque mira, aún hasta los textos controversiales que nosotros hemos estudiado aquí, yo no veo en las redes sociales que se fajen allí a explicar estos asuntos, y aún hasta folletos de escuelas sabáticas. Yo no he visto que se ha escrito folletos de cómo tú haces apologética con relación a los textos controversiales. ¿Tú entiendes? Entonces, me parece a mí que esto es un asunto de falta de información. Muchos cometemos muchos errores y es porque nos falta información. Sí. Tú ves esto del pacto, esto debiera de llevarse a las iglesias Más frecuente. y explicarle lo que es el pacto, lo que nosotros estamos dialogando aquí, que eso es sumamente interesante. Hay un puntico que yo no quiero dejar pasar por alto, y yo creo que por ese punto hay una gran cantidad de creyentes, aún adventistas, que está violando ese pacto. Por ejemplo, cuando tú te vas a bautizar, te preguntan, ¿está usted dispuesto a mantenerse fiel en su cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, hermano? ¿Usted cree que una gente que se acuesta a las 1 de la mañana está cuidando del templo de Dios? No. Y por ese palo, le voy a decir hasta pastores y nosotros mismos, no estamos guardando tardísimo de la noche. Sí. Y estamos violando el pacto que hicimos. Sí, de cuidar nuestro cuerpo. Entonces, este tema es un poco complejo, así como tú lo ves, un poco complejo porque toca muchas fibras que nosotros debemos de cambiar. Sí, tú te das cuenta que el pacto cubre prácticamente casi todo. Sí. Porque ya hay un folleto que se ha repetido 2 veces acerca del pacto eterno. Se ha tocado 2 veces. Y eso es un estudio profundo. ¿Tú entiendes? Pero ese estudio abarca prácticamente todo. Vea lo que hemos estado analizando aquí. Cómo el pacto abarca todo, aún en la vida cristiana. Exactamente. Muy bien. Entonces ya aquí hay otra pregunta que me gustaría ya hacerla. Y aquí dice, ¿qué ocurrió con el antiguo pacto? Ese ya lo hicimos, ¿verdad? Dice, ¿con quién? La 9. La 9, sí. Esa es la última. ¿Qué ocurrió con el antiguo pacto? ¿Qué ocurrió? Hebreo 8:13. ¿Qué ocurrió con? Muy bien, ¿qué ocurrió con el antiguo pacto? Vamos a ver, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, versículo 13, dice, y a llamar nuevo a este pacto, declara anticuado al primero, y lo anticuado se envejece y desaparece. O sea, el antiguo pacto ya queda anticuado. Ya ese antiguo desaparece. Pero eso no quiere decir que desaparece en el sentido de que no está ahí. Él está ahí. Porque el antiguo pacto viene siendo como la base para el nuevo. Porque el antiguo pacto, tiene toda la base de cómo se hace el pacto, cómo Dios lo hace y cómo Dios se mantuvo fiel. Ahora, el nuevo pacto viene con la misma base del primero, pero con diferentes características.
Pero esas características se mantienen, muchas de ellas, por ejemplo, el mismo pueblo, la casa de Israel, la casa de Judá, el mismo Dios. La ley que es escrita ahora en otro lugar que antes. ¿Me entiendes? Y lo grande del caso es que el primer pacto tuvo un santuario. Sí. El segundo pacto tiene un santuario. El primero tuvo un sacerdocio. El segundo tiene un sacerdocio. Y eso es problemático. Porque si el primero tuvo esa característica, el segundo también la tiene. Y si el primero tuvo la ley de Dios de los 10 mandamientos, el segundo también tiene la ley de los 10 mandamientos. Que muchos en el cristianismo no se dan cuenta de eso. Nada más dicen el nuevo pacto. Sí. Y que nosotros estamos en el nuevo pacto. Pero no analizan que el nuevo pacto tiene las características del antiguo. Y que en el nuevo, en el antiguo estaba el lugar santo, el lugar santísimo, sí. Y en el nuevo también en el santuario está el lugar santo y el lugar santísimo. Y eso usted lo puede ver en el libro de Apocalipsis. Está el santuario y está el mediador. Y esto es problemático. Sí. ¿Me entiendes? Esto es problemático. Y por eso es que cuando se va a estudiar este asunto de los pactos, hay que buscar todos los detalles que se hizo. Todos los detalles. Que ya en el segundo pacto nosotros entonces vamos a investigar todo eso con detalles. Por eso es que, hermano, aclare esto bien. Por eso es que aquí dice la palabra de que se da por viejo y se envejece. Está próximo a desaparecer, dice. Pero ahora bien, haciendo como referencia, pero ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto. Ya capítulo 9 de Hebreos. Quiere dejar dicho que son los mismos. Sí, y ahí viene el primer pacto, tenía reglas para culto, también un santuario terrenal. ¿Te das cuenta de lo que estaba mencionando? Sí. ¿Te das cuenta que el primer pacto es la base para el segundo? Y que el primer pacto, las características que tenía es la que tiene el segundo. Lo único que en el segundo es Cristo quien está, pero porque Cristo está, eso no significa de que ya las características del primero no están en el segundo. Y tú vas y ahí lee ya los versículos 2, el tabernáculo estaba dispuesto así en su primera parte, etcétera, etcétera. Y ahí te va a dividir el santuario que estaba en el primer pacto. Ahora, cuando tú vas al segundo pacto, también va a encontrar la misma característica del primer pacto que tenía un tabernáculo, el nuevo pacto tiene un tabernáculo. Apocalipsis capítulo 15, versículo 5. Sí, cuando dice que aquí envejece, y está pronto a desaparecer, lo que pasa es que ya la descendencia de Abraham, la descendencia de Isaac, ya esa descendencia no está. Ya desapareció esa descendencia. Ahora viene otra simiente, otra descendencia. Yo creo que... Sí, porque mira aquí entonces, mira de qué manera, para que tú veas que el pacto todavía, ya ahora en el nuevo pacto, sigue la descendencia de Abraham. Pero ve ahora de qué manera. Aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, versículos 27 y 28, porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos sois uno en Cristo Jesús. Y ahora el verso 29 es la clave. Si ya que soy de Cristo, de cierto soy descendiente de Abraham conforme a la promesa de heredero. O sea que todos estamos bajo... ¿Te das cuenta? Te das cuenta que el pacto todavía sigue y a pesar de que tú y yo no somos israelitas, podemos ser ahora israelitas
por medio de la fe. Sí, sí. Tú y yo ahora somos descendientes de Abraham, no ahora porque nos hacen la circuncisión, sino ahora es por Cristo. Tú y yo somos de la descendencia de Abraham. O sea, el mismo pacto que Dios hizo con Abraham todavía continúa, lo único que ahora es por medio de Cristo. Ahora somos descendientes de Abraham. ¿Dando cuenta dónde va este asunto? Entonces me parece a mí que con la ayuda de Dios, la Biblia se explica de una manera detallada. Lo único que nosotros somos los que lo complicamos. Y espero que Dios nos ayude a seguir. No, y que nuestros amigos también, los que están viendo este video, lo hayan también asimilado y hayan aprendido algo. Así que, mis queridos hermanos, no se pierdan el próximo video que viene. Usted no se lo puede perder. Así que le damos las gracias a cada uno de ustedes por aguantarnos, como dicen unos amigos de nosotros por ahí. Así que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. José, si tiene algo que decirle a los hermanos y a los amigos. Sí, yo me siento agradecido de Dios por participar en este programa. Porque al participar en este programa, para mí ha sido un desafío. Porque cada vez que vengo a presentar un estudio, eso me lleva a mí tiempo para yo hacer investigaciones y entonces poder venir a presentarla de una manera clara y detallada a la luz de la Biblia y a la luz de la historia. Y para mí es un placer participar y que Dios le bendiga y le pidamos que nos siga teniendo paciencia. Así que ya ustedes saben, nos vemos en un próximo video. Bendiciones.